Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Investigación Estadística 1. En esta oportunidad hablaremos un poco acerca de cómo elaborar un buen marco teórico y ver qué es lo que se espera de un marco teórico. Probablemente esto ya lo han visto en cursos anteriores, así que sería más algo como una sesión de repaso, pero es importante. ¿Qué entendemos con un marco teórico? El marco teórico viene a ser la base conceptual, el marco conceptual en el que tú te estás basando para poder argumentar o sustentar el objetivo de un estudio. Cuando ustedes van a poder delimitar una problemática y un objetivo de investigación, todo tiene que estar sustentado y tienes también que basarte en una teoría para poder plantear todos estos objetivos e hipótesis. Entonces, para ello tienes que utilizar una base. Eso es el marco teórico. Tienes que tener información que pueda explicar el fenómeno que tú estás queriendo estudiar y que sea más que nada tu punto de referencia al momento de querer analizar la información que estás recabando. Es decir, que en el momento de que ustedes vayan a recoger información, el marco teórico va a ser el punto de partida y el punto de llegada de tu estudio. Eh, para comenzar, brinda orientación de cómo realizar el estudio. En este sentido, es importante tener en cuenta que cuando uno realiza una investigación sobre algún concepto o un fenómeno, tiene que entender que también hay maneras de cómo estudiar ese concepto o fenómeno. No es que solamente puedas utilizar una sola metodología o procedimiento para el estudio de del mismo fenómeno. Otro aspecto a tener en cuenta es que te puede ayudar a identificar o, bueno, delimitar la muestra de la que quieres abordar, las variables y el método a utilizar, debido a que ya hay experiencias previas de cómo se ha realizado esto en otros estudios. Asimismo, debido a que hay experiencia, puedes evitar cometer los mismos errores. Es normal que en algunos estudios, después de realizar el análisis, recoger información, estadísticos, etcétera, haya un apartado de limitaciones en el que se menciona de que ese estudio que está abordando la problemática que han identificado ha tenido algunas limitaciones, tal vez de recursos, de tiempo, el instrumento que se ha utilizado, etcétera. Esa información es sumamente importante, porque para personas que quieran realizar ese estudio más adelante, pueden tener en cuenta esas limitaciones para asegurarse de no cometer o tener esa limitación. Asimismo, también ayuda al sustento de la relevancia del estudio. Mm, Uno puede argumentar de que una investigación es importante realizar debido a que existe información o data relevante que hace que este problema sea importante. Entonces tú tienes estadísticos, tienes estudios, tienes data que te dice esta problemática en particular, en este contexto en particular, es importante ser estudiado. Tú no puedes decir simplemente porque a mí me parece. Tú tienes que tener evidencia detrás que avale lo que tú quieres hacer y avale que esta problemática es importante. Otro tema que vale la pena recalcar y para lo que ustedes van a utilizar su marco teórico es para sustentar el planteamiento de hipótesis. Ustedes van a delimitar una problemática, seleccionar el objetivo, pero la hipótesis es el supuesto que ustedes esperan encontrar en su estudio. Entonces, ese supuesto no nace solamente de lo que ustedes quieren, o esperan o piensan que va a ocurrir, sino que la evidencia y la teoría te va a dar un indicio de qué es lo que tal vez puedes encontrar en el estudio. Y eso es sumamente importante, porque ustedes van a tener que plantear sus hipótesis a partir de esto. No van a plantearlo simplemente porque crean o quieren, sino tienen que sustentarlo. Y al momento de que ustedes redacten su marco teórico, tiene que haber evidencia de que la teoría te dice de que es probable que vayas a encontrar tal cosa. Otro aspecto importante del marco teórico es que inspira nuevas líneas de investigación. Eso siempre es importante ya que una teoría siempre está reconstruyéndose o expandiéndose para poder darle mayor validez y también para poder explicar
fenómenos en distintos contextos. Entonces siempre es importante entender que el marco teórico te ayuda a poder recopilar información de distintos contextos para poder identificar otras líneas de investigación que pueden seguir. También brinda un marco de referencia para la interpretación de los resultados. Ustedes van a utilizar el marco teórico no solamente para plantear su problema, para plantear su objetivo y su hipótesis, sino que una vez que hayan recolectado la información, el marco teórico va a ser su punto de partida para el análisis de esa información. Entonces, si ustedes parten de un marco teórico, digamos, de autoestima, y van a plantear todos sus objetivos, hipótesis en base a la autoestima y de toda la evidencia que ha recolectado sobre autoestima, el análisis probablemente se va a basar en el mismo marco teórico que ha utilizado, para poder analizar y explicar cómo es que este fenómeno ha ocurrido de la manera que ustedes han identificado. Digamos que no les salen resultados como ustedes habían planteado en la hipótesis. ¿Qué es lo que pueden hacer? En ese caso, tienen que identificar en qué contextos, en qué fenómenos, o en qué contexto determinado, tal vez este fenómeno no está ocurriendo de la manera en que debió ocurrir. Y también tienen que buscar información al respecto. En ese sentido, es probable que ustedes, una vez terminado la recolección de información, van a tener que seguir leyendo para poder explicar algunos resultados que tal vez no han sido esperados. Y eso es bastante común. No crean que es algo raro que pase, no. Es muy probable que ustedes, después de recolectar la información, vayan a encontrar evidencia o resultados que no responden a la hipótesis que ustedes habían planteado al inicio. Para ello siempre es importante leer y argumentar a partir de la teoría y el marco conceptual que ustedes han utilizado por qué esto podría haber ocurrido. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de las fases para que ustedes puedan elaborar un marco teórico. La primera fase es la revisión. En este caso, ustedes lo que van a tener que hacer es leer bastante. Van a tener que revisar un montón acerca de autores que trabajan en el tema, conceptos relacionados a la problemática que ustedes están queriendo investigar. Van a tener que identificar palabras claves y también asegurarse de que las fuentes sean confiables. El segundo paso es la detección. En este caso, ustedes van a identificar qué referencias son las más relevantes para ustedes. Ustedes van a estar leyendo bastante sobre el problema y van a poder identificar que hay algunas que son particularmente relevantes, tal vez porque todo el mundo las cita o tal vez porque es la base del concepto que ustedes quieren utilizar. En este caso, siempre se les pide que sean referencias de los últimos 5 años. Sin embargo, sabemos de que hay algunos conceptos que por su importancia deben ser estudiados a partir de fuentes primarias. En ese sentido, sí se acepta que hayan libros o artículos que sean más de 5 años, siempre y cuando sean el punto de partida del concepto o definan adecuadamente el concepto. El tercer paso es la consulta. En este punto, ustedes van a empezar a delimitar adecuadamente qué referencias van a ir y qué referencias no van a ir en su investigación. Esta parte es muy importante, ya de que después de hacer toda la revisión y dónde están encontrando las fuentes que ustedes pueden ser utilizadas, es qué es lo que vas a utilizar y qué no. ¿De acuerdo? El siguiente paso es extracción y recopilación. Aquí es más que nada una especie de sugerencia. Eh, Después de leer todos los estudios que ustedes creen que son relevantes e identificar la información que es relevante, justamente pueden hacer resúmenes, citas, ideas eh, de esos puntos importantes para poder separarlos y utilizarlos al momento de redactar su marco teórico. Esto se recomienda más que nada para que eviten esta costumbre de copiar y pegar en el texto y después ir parafraseando, cambiando unas partes para que el texto no sea una copia directa de lo que han encontrado. También esto permite que ustedes puedan comprender mejor la información que están queriendo utilizar, ya que de todas maneras van a tener que entender lo que están leyendo para poder ponerlo en sus propias palabras. Entonces sí es algo recomendable que puedan hacer. Finalmente tenemos la integración. En este caso, al momento que ustedes van a
leer sobre problemática y sobre el tema, van a identificar que hay distintas teorías o conceptos que pueden estar ahondando en ese problema. Lo recomendable siempre es que utilicen un solo marco teórico a partir de una teoría. Sin embargo, pueden haber teorías que son un poco más complementarias o funcionan juntas. Entonces, el punto aquí sería de que ustedes pueden identificar si es que su marco teórico va a basarse en solamente una teoría o en teorías articuladas que pueden complementarse. Y también identificar si es que sus variables van a salir de una sola teoría o pueden verse a partir de la interacción de varias teorías. ¿Cómo funciona esto? Bueno, un ejemplo claro o práctico sería lo que suele pasar en los estudios de motivación. El estudio de motivación tiene un marco conceptual ya sólido que explica cómo funciona el fenómeno. Sin embargo, a veces se junta con flow, y el flow no parte de la misma base conceptual de la teoría de motivación. Sin embargo, se ha identificado que son complementarios y de incluso podrían ser explicados uno con el otro. Así que en ese sentido podrían ser utilizadas juntas en el marco teórico. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las partes del marco teórico. Primero está el estado de la cuestión. En este punto vamos a tener evidencias teóricas, empíricas, justificación o implicancias del estudio. Finalmente, es el planteamiento del problema, donde se describe el objetivo del estudio, las hipótesis y un pequeño resumen acerca de cuál es el estudio, el diseño del estudio que van a utilizar. Comencemos con el estado de la cuestión. El estado de la cuestión viene a ser la parte inicial en donde ustedes van a describir cómo está el fenómeno que ustedes están estudiando y la teoría detrás de ello. Entonces, para ello necesitan primero evidencias teóricas. En este caso, ustedes van a plantear de que el tema o problemática que ustedes están queriendo analizar tiene un componente teórico detrás que explica por qué ocurre de esa manera. Y como ustedes ya están explicando que sirve de esa manera, pueden explicar también algunos fenómenos asociados a ellos. Todo basado en teoría. En este caso, no solamente basta la evidencia teórica que explique el fenómeno, también necesitan evidencias empíricas. Ustedes pueden decir de que un fenómeno ocurre de tal y tal manera debido a que la teoría dice esto. Pero pueden existir teorías que dicen algo, pero no tienen un sustento empírico detrás que lo avale. Entonces necesitan estudios o citar estudios que puedan explicar ello con evidencia. Entonces, utilicemos un ejemplo, digamos de que el uso de material tradicional en el salón de clase de colegios hace que la motivación del estudiante sea externa y controlada. Entonces yo explico eso a partir de la teoría de la autodeterminación, en la que los estímulos o los impulsos que guían la conducta del estudiante vienen a ser externos debido a que alguien está obligándolos o sienten una necesidad de hacerlo porque si no se van a sentir mal. Eso sería mi explicación de tal vez por qué en un salón de clase con metodología tradicional las personas están sacando malas notas, debido a que los chicos no están sintiéndose motivados intrínsecamente, entonces no quieren estudiar, entonces sacan malas notas porque no estudian. ¿Cuál es mi evidencia para sustentar eso? Hay estudios que ya han realizado en otros países y en nuestro país acerca de la importancia de la motivación autónoma sobre la controlada para este tipo de situaciones. Y que normalmente cuando existe motivación controlada en el salón de clase, los chicos van a tener mala nota. Entonces, ahí está mi evidencia teórica y mi evidencia empírica, un poco resumidas para poder explicar la esencia de en sí de lo que se quiere en este apartado, pero básicamente es eso. Y finalmente está la justificación de implicancias. Ya hemos hablado de esto antes. Se refiere a por qué es importante esta investigación, por qué es necesario hacerla, cuáles son los beneficios o relevancia que va a tener esta investigación en la academia. La importancia del estudio también tiene que sustentarse en evidencia para poder argumentar de que es necesario hacer este estudio. En el ejemplo que le estaba dando acerca de la motivación en el salón de clase, ¿por qué sería importante estudiar cómo es que una metodología tradicional está influyendo en el rendimiento de los estudiantes y en la motivación de los estudiantes? Debido a que justamente
un estudiante poco motivado va a aprender menos y el aprendizaje es importante para su desarrollo personal y profesional y académico. Un estudiante que no se desarrolla profesional y académicamente no va a ser un profesional útil para la sociedad. Entonces ahí radica la importancia de estudiar este fenómeno. Ahora, para que quede un poco más claro a qué nos referimos con evidencia teórica, evidencia empírica y justificación, voy a plantear unos ejemplos. En este caso, pueden ponerle pausa y leerlo. En este caso se está planteando un fenómeno y ese fenómeno está siendo explicado a partir de una teoría. En este caso, la teoría del condicionamiento pavloviano. Se explica en sí cómo se articula este fenómeno, sus partes, características, etc. Entonces, esto es evidencia teórica. La evidencia empírica, por otro lado, es cuando ya tienes data que puede explicar o describir el fenómeno. Entonces ya tienes evidencia de que esto ocurre de esta manera en tanto porcentaje, en tantas personas, de tal manera, con cierto grado de exactitud o con cierta población. Aquí hay un ejemplo de ello. Es un poco más descriptivo, pero cumple con la misión de explicarnos un poco cómo es que es evidencia empírica. Aquí pueden utilizar tanto resultados de investigación, tesis, etcétera, incluso estadísticas, ya sean estadísticas de ONGs o del Estado o entidades gubernamentales. Entonces, eso es lo que ayuda a sustentar tu marco teórico. Ahora, en el caso de la justificación, también tienen que ser sustentada, tienen que sustentarla con evidencia. Por ejemplo, acá hay una situación en la que se habla acerca del empoderamiento y la participación de las mujeres indígenas. Y está todo sustentado con evidencia detrás, que explica la problemática. Entonces, al momento en que ustedes puedan justificar su problema, necesitan de todas maneras tener evidencia detrás. Finalmente, propongo algunas pautas para un adecuado marco teórico. Primero, que los contenidos estén adecuadamente integrados, que haya un orden lógico en sus argumentos y que la redacción sea clara y de estilo académico. Si ustedes van a separarse la redacción del marco teórico, recomiendo que haya uno de ustedes encargado de asegurarse que todas las partes del texto estén articuladas y tengan cierta relevancia y cierta lógica detrás. Otro aspecto, otra pauta es evitar información tangencial que no esté vinculada al propósito de la investigación. Si ustedes están hablando acerca de violencia, hablen de violencia y no se vayan a otra variable que no está relacionada. Están hablando acerca de inclusión, exclusión social, tal vez prejuicios, no empiecen a hablar acerca de otra variable que tal vez pueda ser tal vez motivación, procesos cognitivos, que no necesariamente sean variables inmediatamente relacionadas con prejuicios. Entonces tengan en cuenta eso. Tienen que incluir bibliografía actualizada, de preferencia no mayor de 5 años, sin embargo, como ya comenté, se puede hacer la excepción en libros y artículos donde se origina un concepto que ustedes quieren utilizar. Normalmente van a ser libros, así que no habría tanto problema con eso. Otra pauta es brindar más información sobre estudios que se relacionen directamente con los objetivos de la investigación. Esto no se refiere a que ustedes tienen que contar estudios que hayan hecho lo mismo que ustedes quieren hacer, sino que estudios que hayan de alguna manera visto las variables o cómo se han relacionado sus variables en otros contextos, tal vez con otras variables. Entonces, esa es la idea, de que puedan tener sustento de que las variables que están queriendo utilizar han sido utilizadas previamente y ya tienen cierta relevancia en el mundo académico. Finalmente, tienen que citar adecuadamente siguiendo las normas del APA. Y es importante poner posteriormente, al final de su texto, al final de su documento de investigación, la lista de referencias. Bueno, y eso sería todo en este pequeño video sobre el marco teórico. Si tienen alguna duda acerca de la presentación de la información o cómo revisar algún artículo, siempre pueden escribirnos y nosotros vamos a poder ayudarlos. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión.